Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony. Yo les vengo a traer el tema: Jesús es Dios, juez y la iglesia misma. Y estos son tres títulos con los que la palabra habla de Jesús. Se conoce a Jesús en la palabra. Pero la mayoría, diría yo, de los cristianos no lo entienden. No entienden que Jesús es Dios mismo. Y hay algunos que esta verdad les ofende. Les ofende esta verdad porque no quieren soltar la Trinidad. No quieren soltar esas tres personas, no las quieren soltar. No quieren aceptar que Dios es uno solo. Y que hay uno sentado en el trono. Y no quieren soltar ese ídolo. No lo quieren soltar. Y no entienden que Jesús es Dios. No lo entienden. Que le oran al Padre en el nombre del Hijo, pero con el Espíritu Santo, que también le oramos al Espíritu Santo. Y eso es, como yo digo, un revoltillo de huevo. Pero ¿qué dice la Biblia? Quiero empezar a leer Isaías capítulo 43, versículo 10, para empezar como a introducir, para empezar como a darle cucharita por cucharita, como quien dice. Entonces dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, no hay otro Dios, hay uno solo. Jesús lo dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. En Primera de Reyes también hay otro testimonio. Primera de Reyes, capítulo 22, el versículo 19, cuando el profeta Milquías está profetizándole a Acab, él dice: entonces él dijo: oye pues, palabra del Señor, hablándole al profeta Acab, yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. O sea, ¿cuántos están sentados en el trono? Uno solo. ¿Cuántos tronos hay? Uno. Otro testimonio en Isaías capítulo 6, empezamos desde el versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Vio al Señor sentado en un trono. Él no dijo: vi al Señor Padre sentado en un trono y al lado al Hijo. No, vi al Señor sentado en su trono. Vuelvan a repetir Isaías 43:10. Después de mí no hay Dios, ni antes. Hay un solo sentado. Seguimos con Marcos, capítulo 12, del 28 al 29. Este es testimonio de Jesús, de Dios mismo, Dios hecho carne. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Trinidad, no veo Trinidad en ningún lado. Entonces, quiero empezar. Ya esa fue como la introducción, como que dice. Ahora quiero explicar lo que Hechos, capítulo 7, del 55 al 56, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Él dice, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo se puede entender esto, Anthony? ¿Cómo se puede entender esto? Si tú me dices que hay un solo Dios, ¿por qué hay dos en este pasaje? ¿Por qué está Dios y Jesús? ¿Por qué no está uno solo? Y es que, hermanos, yo veo esto como una parábola. Yo veo esto como una visión que tuvo Esteban, pero también tiene una interpretación conforme a la palabra. Tiene una explicación de que ahí el que se estaba manifestando era verdaderamente Jesús, pero era una parábola de la iglesia. Era diciendo que la iglesia, que el cuerpo de Jesús, que el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Pero ¿cómo es esto, Anthony? Bueno, déjame seguir explicándole cómo se puede entender esto con Biblia en mano, claro está. Dice en Daniel, capítulo 7, del 9 al 28, empezamos por ahí. Dice, es una visión que el Señor le está dando a Daniel acerca de la cuarta bestia, de lo que pasará en los últimos tiempos. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora yo pregunto aquí, dame un stop, guarden ese pasaje. Yo pregunto aquí, ¿quién es el juez? ¿Quién es el juez? Tú me dirías, Dios. Sí, es verdad. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Quién es el juez realmente? Dice en Hechos, capítulo 10, del 40 al 42, dice, ¿a quién? A Jesús. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, y Él después resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Conforme a este pasaje, ¿quién es el juez? Jesús es el juez. Otro testimonio, en 2 Corintios, capítulo 5, del 9 al 10, dice, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿De quién es el tribunal? De Cristo Jesús, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o sea, el juicio. ¿Quién va a dar el juicio? Jesús, en su tribunal. Otro testimonio, Hechos, capítulo 17, del 30 al 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Él designó un varón para juicio, para que diera ese juicio final. ¿Quién es ese varón? Jesús. O sea, en este pasaje, el anciano de días que se levantó, el juez, es Jesús mismo. Es dando una profecía acerca del tribunal de Cristo. Y ese anciano de días también lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1. Ese Señor, ese Jesús que
que Juan vio con el pelo blanco y los ojos como llama de fuego, ese es el juez que Daniel vio en este pasaje. Y seguimos leyendo para dar más fortaleza a lo que estoy diciendo. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, hablando de la cuarta bestia. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ok. El anciano de días, y ahí viene un hijo de hombre. O sea, ¿qué tú me dices, Santo? Si tú dices que Jesús es el anciano de días, y este hijo de hombre, ¿de dónde viene? O sea, Elías, otro profeta, es Jesús. Bueno, espérese, vamos a seguir leyendo. Y le fue dado dominio, gloria, o sea, al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu, dice Daniel. A mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Como siempre quiero repetir, Jesús habla en parábolas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ok, ahora, teniendo esto claro, vamos a la interpretación de lo que le dieron, de la visión que Daniel vio, que acabamos de leer. Y en el versículo 17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Yo no veo a Jesús en ninguna parte, ni a ningún hijo de hombre. Pero ¿a quién dice, según la interpretación, que se le fue dado el reino? A los santos del Altísimo, en plural. O sea, bueno, seguimos leyendo. En el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Otra vez, los santos reciben el reino. O sea, prácticamente lo que quiero decirles es, anciano de días, igual a Jesús. Hijo de hombre, igual a los santos del Altísimo. Esa es la interpretación. Seguimos leyendo. En el 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio de tiempos. Eso es otra profecía que en otro tema seguramente lo explicaré. Pero dice en el 26, otra interpretación: pero se sentará el juez
¿Quién es el juez? Jesús es el juez. Y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿A quién? A la cuarta bestia. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. O sea, ahora volvamos al versículo 13. La visión, lo que Daniel vio. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ok, aquí vemos al Dios Padre, y vemos a Jesús que se acercó, el Hijo del Hombre. No, esa es la visión, esa es la parábola. Ahora veamos la interpretación de esa parábola. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Jesús. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí no habla de Jesús, no habla de que el Hijo, no, aquí habla de la iglesia. Aquí habla del pueblo de los santos del Altísimo. Y esa es la parábola. El Hijo del Hombre representa a la iglesia, representa a los santos. Y eso fue lo que Esteban vio en esa visión. Él vio a la gloria de Dios, él vio la luz, la majestad de Dios, a la imagen de Dios y a la iglesia representada por Jesús, representada por el Hijo del Hombre, por la parte visible de Dios. La parte visible de Dios es Jesús, es la iglesia, es la imagen y semejanza de Dios en la iglesia, en el rostro de Jesús. También hay otro versículo que quisiera aprovechar para explicar con que se complementa con ese tema, que es Salmos capítulo 110, el capítulo completo. Dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Prácticamente yo lo podría explicar de esta manera. El Padre dijo al Hijo: ven hijo mío, ven, bien, siéntate a mi diestra, ven, siéntate al lado mío hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Seguimos leyendo. Y el Señor enviará. ¿Cuál es el Señor? El Padre. El Padre enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Ahí está hablando de la iglesia. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. O sea, aquí el Hijo, prácticamente el Hijo no está haciendo nada. El Padre le dice al Hijo: tú tendrás el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y yo juzgaré, o sea, juzgará entre las naciones y la llenará de cadáveres, dice el Señor. Otra vez le repito, el Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Prácticamente el Hijo no está haciendo nada. El Hijo lo único que está haciendo es intercediendo al Padre, es hablándole al Padre: papi, hazme esto, ven, oye, no hagas esto. O sea, lo que quiero decir, hermanos, según lo que yo he podido entender, o sea, Jesús es el Padre y el Hijo es la iglesia. El Hijo del Hombre es
una parábola de lo que es la iglesia, del cuerpo de Cristo. Muchos dicen, sí, somos el cuerpo de Cristo, pero no lo entienden. No entienden más allá, no entienden que somos uno con Jesús. Que si tenemos el Espíritu de Jesús que clama, Abba, Padre, significa que somos un solo hombre. Significa que en el Espíritu somos uno. Uno solo somos con Jesús. Y entonces en Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 6, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hizo que nos sentáramos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, con Él nos resucitó. O sea, ya cuando tú vives en Cristo Jesús, cuando tú naces de nuevo, resucitas, tu espíritu es parte de la primera resurrección. Tu espíritu es parte de esa resurrección. Y aunque nuestra carne no haya resucitado, tu espíritu tiene esa autoridad de ser eterno, de estar con el Padre. Si tú eres uno con el Padre, no puedes morir. Imposible. En el Padre no hay muerte. Si tú eres uno, si tú tienes el espíritu del Padre, tienes vida eterna en ti mismo. Así de simple. Así lo explica la palabra. Otro versículo dice en Juan, capítulo 17, del 16 al 24, Jesús, hablando esto, para explicarle esto que yo le acabo de hablar, dice, Jesús hablando, orándole al Padre, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, no ruego solamente por los que ahora creen, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, él dice, no solamente por los que ahora creen, sino por los que creerán en tiempo futuro, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que sean un solo hombre, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también tú me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que seamos uno, como tú y yo somos uno. También en Primera de Corintios, capítulo 12, del 7 al 13, dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuántos espíritus? Uno solo. ¿Cuál Espíritu? El de Jesús, el del Padre. A otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas las
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cuántos Espíritus? Uno solo. ¿Cuál Espíritu? El de Jesús, el de Dios. Otro testimonio, ahí mismo en ese mismo capítulo, en 1 Corintios 12, del 26 al 27, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, ¿qué tanto entendemos esto? Que somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué tanto lo entendemos? Dice, Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo que lo componemos, pero un solo espíritu. Cada quien tiene un solo espíritu. Yo tengo un espíritu, mi hermanito tiene un espíritu, mi madre tiene un espíritu. Por lo tanto, cada uno tiene... Pero si Dios nos da de su espíritu, somos uno con Él y Él con nosotros. Y por eso es que estamos juntamente sentados en los lugares celestes. Por eso es que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Nosotros tenemos ese espíritu de hijo y por lo tanto nos toca sentarnos a la diestra de Dios y hasta que Dios ponga a nuestros enemigos por el estrado de nuestros pies. En conclusión, Jesús es Dios, juez. La iglesia misma, la cabeza de la iglesia, Él es el Padre eterno. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2 del 6 al 7 para concluir. Dice, el cual, ¿quién? Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nadie es igual a Dios, ni siquiera los ángeles. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Jesús se humilló tanto, hermanos, que toda tentación pasó. O sea, Él se humilló, se hizo maldición para hacer bendición a nosotros. Se hizo maldición, se hizo de este cuerpo caído, de este cuerpo caído. Y no estimó el ser igual a Dios. Él se humilló, tanto se humilló que tenía necesidad de sí mismo. O sea, Él oraba, Él ayunaba, Él hacía esas cosas que nosotros hacemos para no pecar, porque Él estaba sometido a la carne. Todas estas cosas que Jesús hizo, esas cosas de poder saber los pensamientos de la gente, de hacer milagros, de sanar enfermos, son cosas que Dios dio el poder a los hombres para hacerlo. Él fue el ejemplo, Él fue el maestro. El maestro no es una persona que enseña lo que sabe, el maestro enseña lo que ha vivido. El maestro no puede enseñar una cosa que no haya vivido, porque estaría diciéndole, ve, tírate del puente tú y vivirás. Pero el discípulo dice, ve acá, pero tú no te has tirado del puente, tú no puedes decirme tírate si tú no lo has hecho. O sea, ¿qué maestro es ese? Jesús, Dios mismo, se humilló hasta lo sumo, tanto que oraba, que ayunaba a sí mismo para poder, o sea, fue algo que Dios se propuso por a sí mismo. Y se humilló haciéndose hombre,
siendo hijo, pero siguiendo estando en el cielo. O sea, él mismo lo dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, hermanos, yo con esto los dejo. Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Bendiciones. Bye bye.